Vamos a conversar con este conferencista internacional, que por cierto estará aquí en Hermosillo, Enrique Simó, conferencista o conferenciante internacional, coach y facilitador en programas de desarrollo de liderazgo, así como un experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Desde 1996 diseña y facilita programas de formación para acompañar a personas motivadas y comprometidas con su desarrollo personal y profesional. Y su enfoque se dirige sobre todo a desarrollar su potencial, facilitar su autoconocimiento y encontrar mayor equilibrio en todas las áreas de su vida. Comprometido con el propósito de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris de promover la paz en el mundo, ha viajado por todo el mundo precisamente impartiendo cursos y conferencias sobre meditación, mindfulness, inteligencia espiritual, liderazgo interior, entre otros. Ya ha colaborado con ONGs en proyectos por la paz y la armonía en el mundo. Y así como ha recorrido por el mundo, ahora anda en esta parte de nuestro país, estará aquí en Hermosillo, y agradecemos a Enrique Simó que nos permita esta conversación. Buen día. Buenos días. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias. Amplíenos un poco sobre qué es esto del mindfulness para quienes no estemos familiarizados con el tema. Sí, mindfulness es una metodología, diríamos, para aprender a entender cómo funciona la mente, pero sobre todo a ser capaz de estar presente, de tener una mente que no juzga, que no analiza, sino que simplemente aprende a observar, estar presente, vivir el momento y con la atención interior evitar el estar siempre en el pasado o en el futuro, como pasa con la mayor parte de personas. Y cuando estamos en el presente y la mente está calmada y presente, la verdad es que hay más atención, somos capaces de tomar mejores decisiones, nos damos cuenta de las reacciones y podemos responder de forma más efectiva. En fin, hay muchos beneficios del entrenamiento mental para estar presente sin juicio, ¿no? y vivir el momento que está ocurriendo delante de ti. ¿Qué ocurre cuando una mente está en el pasado? ¿Qué implica estar en el pasado? Pues en el pasado es muy interesante porque cuando pensamos en el presente, en el pasado, como bien la neurociencia nos está enseñando y muchos estudios que se han hecho, lo que tú piensas, la percepción que tienes de tu realidad presente es la experiencia que tienes en tu vida. Por lo tanto, si tú estás viviendo el pasado en el presente, estás siempre viviendo el pasado. Nunca vives el momento que tienes delante. Por lo tanto, estás perdiendo un poco la experiencia real de la vida. Y hay muchas personas que viven ancladas en el pasado y claro, están sufriendo por una situación que no les gustó o que no fue bien o que ocurrió algo que no fue agradable. Y prefieren seguir dando vuelta y vuelta a ese momento y quizás hasta guardando rencores o lamentándose por lo que no han logrado, según entiendo, por lo que dice. Presente y claro, proyectar algo en el futuro, eso es bonito, pero soltar sobre todo el pasado y dejarlo en su lugar. En esta conferencia que habrá de tener entre este tema que usted menciona de mindfulness y de meditación aquí en Hermosillo, ¿hacia quién va dirigida esta conversación que habrá de ofrecer? Pues en realidad va dirigido a todo tipo de público, porque tanto personas profesionales como personas que viven en su familia sin estar trabajando, o jóvenes que estén estudiando, a todo el mundo le va bien el entender cómo funciona la mente, entender el impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra capacidad de concentración, y luego aprender pues alguna metodología o técnica para calmar la mente, para estar más presentes, para disfrutar más de la vida, porque para mí el estar presente, tener una mente más calmada, tener más quietud interna, o sea, más estabilidad emocional, se vive la vida de otra manera, en las mismas circunstancias, aunque sean problemáticas. Pero si dentro de ti estás tranquilo, estás estable, estás más constructivo, más positivo, la vida tiene otro color, diríamos. Y vemos cómo desde hace tiempo se menciona que cada vez es más frecuente que se sufra de ansiedad, que vivimos inmersos de pronto en situaciones de incertidumbre.
que no hacen mucho bien y cómo vino a afectar además la pandemia a muchas personas, y esto disparó este tema de la ansiedad y de la incertidumbre. ¿Cómo se puede ir a tratar de vencer estos estados, darle esa tranquilidad a la mente? Uh-huh. Sí, es muy importante el tema de lo que acabas de mencionar, de la pandemia. Es verdad que aumentó mucho la ansiedad de muchas personas, pero también deciros que, por ejemplo, en España, yo no sé otros países, pero en España el 30% de los españoles empezó a buscar técnicas de meditación. O sea que fue también como un momento de dificultad, pero... ¿Sí? Esa sensación sí. de ansiedad o de malestar. Entonces, cuando trabajamos la meditación, y por supuesto esto no ocurre de un día para otro, esto es un trabajo de hacerlo constantemente y con atención, pero evidentemente la meditación, el poner atención a tus pensamientos, el aprender a calmar la mente con pequeñas prácticas que enseñaremos en la conferencia y en las actividades que vamos a tener estos días en Hermosillo, pues se puede conseguir que la mente esté más en calma, que hayan pensamientos más positivos, y entonces la energía que tú tienes, la experiencia que tienes en tu vida es mucho más agradable. O sea, se puede transformar esa ansiedad en una actitud interna de más serenidad y de más calma. Ahora, ya que menciona que esta conferencia está dirigida a cualquier tipo de público, ¿hay en particular, y mencionando un público en particular que pudiera estar ahí presente? Por ejemplo, la gente que se dedica a los ambientes de negocios, donde de pronto vemos que se presentan estos momentos de inestabilidad o de incertidumbre. ¿Cómo va también este mensaje dirigido a estas personas para que puedan lograr una estabilidad en sus negocios? ¿Hay para ellos también algún mensaje o consejos que se vayan a mencionar o que estén dirigidos a ellos? Sí, por supuesto. Precisamente ahora estoy en San Francisco y hoy mismo tenemos una charla para profesionales de la universidad sobre liderazgo y sobre cómo el liderazgo más de enfoque interior, el autoliderazgo, puede impactar en las personas de tu equipo o de tu organización. Entonces, por supuesto que está muy dirigida también la charla, la conferencia, a personas profesionales. Bien. Que tengan retos en su trabajo, que tengan que tratar con personas, porque la capacidad de introspección y de conocerte un poco mejor a ti mismo, de saber cómo gestionar tus emociones y tus pensamientos, tiene un impacto directo en las personas con las que trabajas. Pero también hoy en día, como bien decías, hay mucha incertidumbre, estamos viendo muchos cambios en el mundo, no sabemos ni siquiera, ya no se puede calcular a mucho tiempo por delante lo que puede ocurrir, porque los cambios son constantes. Entonces, ¿dónde no hay cambio? Pues dentro. Si uno es capaz de estar estable dentro, más sereno, más tranquilo, y desde allí poder observar los cambios y actuar y responder de forma más efectiva, pues evidentemente esa persona va a ser un líder con mucho más impacto, un líder con mucha más influencia. Así que sí, yo invitaría a todas las personas que están en ámbitos profesionales, que tienen retos profesionales o equipos que dirigir, personas que tienen un rol de liderazgo, que asistieran, porque van a encontrar muchas herramientas que les van a ser muy útiles en su día a día. Quienes acudan, ¿qué van a encontrar? ¿Qué es lo que se va a presentar? Sabemos que habrá un taller. ¿Cuáles son los temas que se van a abordar? Sí, pues principalmente primero crear un poco el contexto, ¿no? Sí. Es decir, entender qué está pasando en el mundo, entender por qué hay tanta ansiedad, porque eso es generalizado. O sea, supongo que en México hay, pero en España igual. Sí. Estoy en Estados Unidos y también está pasando lo mismo. O sea, hay mucha ansiedad en la gente, las mentes van muy rápido, se piensa mucho y rápido, y todo eso produce mucho cansancio al final del día. Entonces, primero entender el contexto y entender cómo esa manera de actuar mentalmente, sobre todo, genera mucho cansancio, ¿no? Una sensación de pérdida de energía, de agotamiento. Y luego el siguiente paso es ver cómo generamos ese ruido.
Es decir, generamos preocupaciones, expectativas, suponemos cosas, generamos muchos deseos a veces o proyectamos a veces en otros nuestro malestar. Entonces haremos también un pequeño recorrido por aquellas actitudes internas que producen ruido en nuestra mente y generan mucho desgaste de energía, para luego pasar a la parte importante, que es la de cómo resolver todo eso. Entonces ahí enseñaremos paso a paso los pasos de cómo entrenar la atención, de cómo educar la mente y también de cómo ser consciente de la energía que tú transmites cuando estás presente. Porque los líderes, pero llamemos líder a cualquier persona que está en contacto con otras personas, ¿no?, que dirige o que simplemente vive en grupo o en familia, pues el que es líder emite una vibración, emite una energía y está influyendo a los demás. Entonces hablaremos un poco de cómo generar la mejor energía, vibrar, diríamos, en la mejor frecuencia para influir a los demás positivamente. Y luego, por supuesto, haremos prácticas para que las personas asistentes se lleven una experiencia real de lo que es la práctica de la meditación, del mindfulness y sobre todo de esta, yo diría, atención interior, ¿no? Es decir, el líder trabaja de dentro hacia afuera. Normalmente la gente lo que hace es de fuera hacia adentro. Lo que está pasando fuera me afecta dentro. Entonces lo que vamos a trabajar es crea tu estado dentro, aprende a trabajar dentro y desde allí influye fuera. Y es lo que menciona a usted cuando habla pues de ansiedad y de todos los problemas que tienen que ver con emociones, con problemas emocionales y mentales, de cómo el estrés puede llevar a afectaciones físicas serias y cómo se puede volver un estrés crónico, y hay personas a las que les buscan a lo mejor algún origen a una enfermedad, y a veces todo viene única y exclusivamente del estrés. Exacto, así es. Y claro, la cuestión es entender cómo se genera ese estrés, porque solo cuando entendemos algo, cuando nos damos cuenta de algo, podemos cambiarlo. Entonces, uno de los problemas que yo observo es que mucha gente no se da cuenta que el estrés no lo está creando el trabajo, ni su jefe, ni las noticias, ni lo que pasa en el mundo. El estrés lo está creando cada uno de nosotros. Creando los pensamientos de esa situación. O sea, la experiencia que vivimos en nuestras vidas no es lo que está pasando fuera, es el diálogo interno que yo creo dentro de mí de lo que está pasando fuera. Y por eso diferentes personas ante las mismas situaciones tienen experiencias distintas. Si la realidad de fuera fuera siempre la misma en experiencia interior, todo el mundo experimentaría lo mismo. Pero no es verdad. Hay personas que saben tratar la misma situación con tranquilidad. Hay otras que la misma situación se ponen muy nerviosos. Hay otras que la misma situación les hace reaccionar con ira o con enfado. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que lo mismo tenga diferentes respuestas? Porque cada uno percibe esa realidad de una forma distinta. Genera un diálogo en su interior distinto y ese diálogo es el que crea el estrés o la tranquilidad. Bien. Por eso aprenderemos a darnos cuenta de qué tipo de diálogo estamos creando dentro y también aprenderemos a crear el mejor diálogo, la mejor percepción de la realidad para tener la mejor experiencia interna. Bien, entonces vamos a decirle a nuestro auditorio, Enrique Simó, conferencista internacional, quien desde Madrid anda en gira por Estados Unidos y México y estará aquí en Hermosillo. Y ya faltan unos días porque estará el lunes 28 de abril, estoy revisando aquí la información, el lunes 28 de abril, en donde dará un taller de herramientas para superar el estrés y hay una introducción a la meditación el martes 29 de abril, ambos en Quinta de Anza. Hay un cupo limitado, por eso es importante apartar el lugar, hay un registro previo y hay un número de teléfono también que está disponible para aquellas personas que decidan apartar su lugar, el 662 114 0646, repito, 662 114 0646 con Alma Sofía García, o como acostumbramos aquí en Hermosillo a decir los números de dos en dos, es 6621 1406 46 con Alma Sofía García. Enrique Simó, muchísimas gracias por permitirnos esta conversación. Qué bueno que le tocará llegar a Hermosillo en un momento en que no está haciendo
tanto calor. Qué bien, pues me alegro mucho, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Y espero veros a todos muy pronto allí en persona. Gracias, que tenga buen día. Gracias, hasta luego.